Bueno, inserte meme del niñito rojo ese de camisa roja. Tocar mandarlo al grupo. Enviado al grupo. Sí, ya lo hice. Bueno, ahora sí, ¿quién hizo la tarea? Todas hicieron la tarea, que se supone que todas debieron haberlo hecho. Bueno, entonces vamos a ver los nombres y escojo a alguien al azar. Ah, bueno, acá no. Vamos a escoger a alguien al azar de por acá. Sofía Bedoya. ¿Qué es el código ASCII? No, no volvió. Decidió retirarse, ¿o qué? Sí sería bueno si de pronto alguno tiene contacto con ella, pues de que le pregunten a ver, como para saber también si se va a retirar, por qué, para ver si de pronto la convencemos de que no se retire, de que no deserte tan fácil. Sí. Pues puede que esté ocupada con algo, o puede que haya visto, por ejemplo, la nota de la primera tarea y ya después haya hecho, no sabe qué suerte. Pero si de pronto alguno tiene contacto con ella, pues le escribe y ahí la tratamos de convencer pues de que vuelva. De pronto creyó que esto era como el colegio que le íbamos a poner a perder el año, pero no. Entonces, esa es la tarea que tiene. Bueno, Jaycee Villa. Ay, sí, imagínate. Ujú. Sí, y en sus palabras eso que como de come. Ujú, ujú. ¿Alguien tiene una definición distinta o quiere terminar de complementar lo que dijo Jaycee? ¿Y qué entendió de ahí? Ujú. ¿Alguien más con algo para aportar? No. Eh, Ahí mencionaron una palabra importante, codificación. De hecho se llama código ASCII. De pronto algunos saben qué es codificación. ¿Eso qué será? Como por ejemplo los que tienen televisión por decodificador. Dicen, ay, el decodificador no está funcionando. ¿Qué será la codificación? La codificación
Sí, sí, precisamente se iba a decir. Ujú. Eso es codificar. Usted algo, digamos usted, hay dos personas que van a presentar un parcial, así un ejemplo bien entendible. Y son tan ingeniosos y tan tramposos que se inventan la forma de la A va a ser un golpe en la mesa, la B van a ser dos, la C van a ser tres y la D van a ser cuatro. Es una forma de representar la A, la B, la C y la D de una forma que solamente los dos que están ahí participando entienden. El profesor ve los golpes y sospechará que están haciendo trampa, pero no sabe qué quiere decir. La codificación es eso. Entonces, ¿qué pasó? Muy bonito. Los números eran muy fáciles de guardar. ¿Y qué pasaba con las letras? O como decían algunos, caracteres especiales como el arroba, o un signo, o un punto, o una tilde. ¿Cómo hacían que el computador entendiera que era una tilde? ¿Cierto? Entonces se inventaron el código ASCII para asignarle un número a cada una de esas letras que no eran numéricas, de forma que el computador las entendiera y supiera qué es lo que le están metiendo por el teclado. ¿Por qué les puse a consultar eso? Porque se acuerdan que le hicimos el ejemplo de la contraseña, que comparábamos dos contraseñas a ver si eran iguales o no, y él comparaba letras. Él internamente, ¿qué hacía? Recurría a este código ASCII para saber, hombre, que si lo que están metiendo es una letra o es un número. Y vieron que cada letra tiene un número único, no se repite. Entonces, en Python, cuando vayamos a empezar Python, vamos a empezar trabajando por esos lados. ¿Cómo podemos identificar nosotros letras y cadenas así? Listo. Ahora, el otro punto, Dani Alejandra, ¿qué es una matriz? ¿Qué entendió que es una matriz? Esa es la pregunta. ¿Cómo así que dimensional? Dimensional es en general, n-dimensional. Pues tiene muchas dimensiones, pero ¿eso qué quiere decir? Acuérdese la invitación que les hice con lo de la primera tarea. Uno consulta en internet, pero entiende qué le están diciendo. Es como así que una tabla dimensional. Una tabla puede ser de n dimensiones, las que yo quiera, no solamente dos. Pero entonces, ¿qué son las dimensiones? ¿Cómo así que una tabla bidimensional o tridimensional? ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Pero ¿qué es una, pues, qué son las dimensiones en una tabla? El tamaño, ¿cierto? ¿Quién más consultó que es una matriz? Daniela Martínez. Pero ¿qué entendió usted? Puede que hayan entendido distinto. Pues vamos a ver qué es una matriz. Una matriz es, haga de cuenta, un cuadrito así, ¿cierto?
que tiene varios cuadritos adentro. ¿Cuántos? Pues los que yo quiera. Unas decían que es bidimensional, sí, puede ser bidimensional, puede ser tridimensional, puede ser n dimensional y n es el número que yo quiera meter. Entonces digamos que es algo como de este estilo, ¿cierto? Con cuadritos ahí, una tabla sencilla. ¿Y qué guardo yo en esa tabla? ¿Qué puedo yo guardar en esa tabla? Con las coordenadas me ubico yo en alguno de estos cuadritos, pero yo qué guardo en esas tablas. Sí, información, lo que sea, sí. Uno dice que una matriz puede tener dimensión m por n, ¿cómo así? M cuadritos hacia allá por n cuadritos hacia arriba. O sea, m filas, m filas, aquí m hacia arriba, m filas por n columnas. ¿Sí? Es al contrario. Bueno, eso suele pasar. Lo importante no es memorizarse la M y la N, lo importante es memorizarse el concepto. Ajá. Que es para que todo el mundo entienda de qué le están hablando. Cuando usted no tiene más nada que hacer. No, mentiras. ¿Cierto? Entonces decían que bidimensional. Sí, puede ser bidimensional, que yo solamente tenga dos casillitas acá. Pero esta no es bidimensional. Esto puede seguir hasta abajo, hasta donde yo quiera. ¿Qué pasa si yo tengo solamente una sola fila? Eso es lo que se llama un arreglo. ¿Y qué es un arreglo? Pues aquí yo puedo meter un uno, no, mejor así. Aquí puedo meter un 2, aquí un 3, una A. Es como si la memoria estuviera partida así en esos cuadritos. Y en cada uno yo fuera guardando cositas, ¿cierto? Una A, una B mayúscula, una Z, y así sucesivamente. Un slash, no, pues si hago el arroba feo con un lápiz como era con esto. Eso supongamos que es un arroba. Y así, sucesivamente. ¿Cómo accedo yo a cada uno de estos cuadritos? ¿Cómo puedo yo moverme por cada uno de estos cuadritos? Sabiendo dónde está, yo puedo llegar allá, ¿cierto? ¿Y cómo sé dónde está ubicado? Alguien ahora dijo coordenadas. Esto es un par coordenado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les explicaba? Cero en X, cero en Y. Yo me guío más fácil así. M y N para mí. Si me muevo hacia arriba o hacia abajo es Y. Y si me muevo hacia los lados es X. Lo que dice Juan, convención. Todo el mundo lo entiende M y N. A mí se me olvida cuál es M y cuál es N. Entonces, X hacia arriba y hacia abajo. Y hacia arriba y abajo. X hacia los lados. X y Y. Si yo a ustedes les digo, ustedes tienen esa tablita y yo les digo, van a buscar el cuadrito 5 en X y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ustedes llegan a este cuadrito, ¿cierto? Si tuvieran solamente un renglón de estos, una mera fila, solamente se van a mover en X y lleva a permanecer constante, ¿cierto? Y va a cambiar X, la 1, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Entonces yo variando estos dos números,
podría ubicar cualquiera de estas casillas, ¿cierto? ¿Quién no ha entendido hasta ahí? Todo muy bien. Entonces, si usted tuviera que hacer un programa que pintara de negro cada una de estas casillas, en orden, empieza aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, y después baja, pinta todas estas, baja, pinta todas esas, baja, y así sucesivamente. Si ustedes tuvieran que hacer un programa así, ¿a qué recurrirían? ¿Cómo lo pensarían? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se podría hacer? Uno solo, uno dentro de otro, ¿cierto? ¿Cuál dentro de cuál? Bueno, ahí viene pues ya la forma en que ustedes lo piensen, porque alguien puede decir, yo puedo empezar en esta y llenar hacia abajo. Me están diciendo que pinte toda la cuadrícula de negro. Puedo empezar aquí y pintar hacia abajo. Luego paso acá y pinto hacia abajo. Luego paso acá y pinto hacia abajo. Como alguien pudo haber dicho, empiezo acá y pinto hacia allá. Luego paso acá, pinto hacia allá. Paso acá, pinto hacia allá. Miren que hay uno que se queda afuera y otro que va recorriendo adentro. Después otro que va y se queda afuera y el otro que va recorriendo adentro. ¿Y qué es lo que está haciendo? Variando este X y este Y. Entonces mire que el X varía y el Y permanece fijo acá. Después el Y aumenta y el X varía y el Y queda fijo. Y aumenta, X varía, Y fijo. Y aumenta, X varía, Y fijo. Y así sucesivamente. Hasta ahí bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si nos va a dar o no, la idea es que nos den. Les dije que íbamos a hacer, a mí se me ocurrió, me inventé un problema. ¿Qué tal vamos a hacer un programa que el usuario le diga, vea, yo quiero contar del 1 al número que quiera, ¿cierto? Vamos a decir, del 1 al 25. Y le va a decir cuántos numeritos seguidos va a poner, ¿cierto? Si va a poner día 2, día 3, día 4 números o día 5 juntos en una misma fila. El programa debe entonces deducir cuántas filas va a poner en base al número que le meta al usuario. ¿Cómo así? Yo le digo, eh, yo quiero que cuente 5 números en la misma fila, ¿cierto? Entonces el número de filas se lo están dando, 5 números en la misma fila. Esas son las filas. Y yo quiero que cuente hasta el 25. Vamos a decir que ese es el rango. ¿Cómo lo debe poner el programa? 1, 2, 3, 4, 5. Baja 6, 7, 8, 9, 10. Baja, llena así, baja, llena así, baja, llena así, 25. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo sabe el programa cuántas de estas filitas va a hacer? ¿A quién se le ocurre? El programa, ¿cómo sabe cuántas filas va a tener esa matriz? Lo que vamos a hacer es llenar una matriz de números. ¿Cómo sabe el programa cuántas filas va a tener? El usuario está metiendo esto. ¿Cuántas filas van a haber? O sea, ¿cuántas columnas van a haber? Esas son las columnas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Él dice, yo quiero que agrupe 5 números en la misma fila, ¿cierto? O sea, 5 columnas. Y le está diciendo que cuente hasta 25. Entonces, si cada fila tiene 5 números y debo contar hasta el 25, ¿cuántas filas deben haber?
5, ¿cierto? Es dividir el rango, el número hasta el que voy a contar, dividido cuántas columnas dijo el tipo que quería, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Puede darse el problema en que el tipo diga, no, yo quiero que cuente hasta 25, pero 6 columnas, no 5. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues aquí va a estar el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 acá. 13, 14, 15, 16, 17, 18 acá. 19, 20, 21, 22, 23, 24 acá. 25 aquí. Y quedaron todos estos espacios vacíos, ¿cierto? No vamos a permitir eso. Le vamos a decir que si la forma en que él diga el número al que quiere contar y las columnas no garantiza que llene toda la matriz, no lo vamos a dejar. ¿Listo? Entonces, primer requisito, debe llenar toda la matriz. Segundo, no le vamos a dejar que diga que cuente hasta menos 25, hasta menos 50. No puede meter números negativos acá. Y tampoco puede decir que la matriz va a tener menos 20 columnas o que va a tener 0 columnas. ¿Listo? El problema se entendía. Solo una dijo sí, el resto que quedó en el aire. ¿Hasta dónde entendió? Por eso entendió el problema. Se entendió qué se quiere hacer. El cómo, pues ni idea, ya vamos a mirar, pero entendió qué hay que hacer. Todas entendieron qué hay que hacer. La que no haya entendido nada, nada, puede decirlo tranquilamente. Pero no podemos avanzar sin que todas entiendan qué es lo que se quiere hacer. ¿Alguna no entendió? Está todo bien. Listo. ¿A qué vamos a llegar? A algo como esto. Ese es el diagrama de flujo de la respuesta a la que vamos a llegar. Debemos llegar a algo así parecido. Se ve muy feo, pero no. Y aquí vamos a meter todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Hay condicionales, vamos a meter ciclos for, vamos a meter ciclos while, vamos a usar la operación módulo, vamos a usar de todo lo que sabemos hasta ahora y vamos a hacer el programa entre todos. ¿Listo? Digamos que es como la preparación para ya la finalización de esta parte de PSINT. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a... ¿Quién sugiere el nombre? ¿Quién quiere bautizar el monstruo? Matriz solamente. Acuérdense en lo que les dije de los nombres. Si usted ve este mismo programa en 15 días y yo le pregunto, ¿qué hacía el programa Matriz? ¿Usted se acuerda? Escucho nombres. ¿Mm? Pues yo lo termino. Matriz números. Muy fácil, ¿no? Ahí sí, quedó claro. Listo. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué necesitaríamos nosotros en base al problema? ¿Qué variables vamos a usar? ¿Qué necesitaríamos nosotros? Entonces, vamos a poner. Ojalá todos estén allá escribiendo el programa porque lo vamos a hacer entre todos. Entonces, alguien dijo el rango. ¿Qué más?
El número de fila lo vamos a calcular nosotros. El usuario no lo introduce, el usuario solamente va a decir, cuente desde uno hasta lo que yo quiera y los organiza en grupitos de a 6 números, 7 números, 8 números, los que sea. En este renglón él le va a decir de qué tamaño es este renglón, pero no le va a decir cuántos renglones necesita. Solamente le va a decir de qué tamaño. ¿Cuántos renglones necesitamos? Lo vamos a calcular nosotros. Entonces, ¿qué más necesitamos? Recuerden, ¿cómo se llama? Si yo hago esto, ¿esto qué es? ¿Cómo se le llama a este renglón que está así vertical? Y a este que está horizontal. Filas. Entonces nosotros necesitamos unas columnas, porque no sabemos el número, lo vamos a calcular nosotros. Vamos a ponerlo más específico. Número, filas. Y número, columnas. Más necesitaríamos nosotros. O con eso será suficiente. Entonces, por ahora, como enteros, porque no vamos a aceptar pues punto 5 filas. ¿Y qué tal? Nosotros, ¿cómo podríamos llevar un registro de si el tipo metió bien o no metió bien los números que él debía introducir? ¿Se acuerdan la primera vez que usamos las variables lógicas? ¿Para qué las usamos? Que fue un ejemplo de la clase pasada. Que la usamos como una bandera para decir si el tipo metía la contraseña bien o no. Si él metía bien la contraseña, entonces teníamos por ahí una variable que era lógica y se llamaba acierto y la poníamos en verdadera. Y si no acertaba, la poníamos en falsa. ¿Se acuerdan? ¿Veis? Entonces aquí podríamos usar algo similar. Si el tipo mete bien los números, vamos a decir que sí, que lo hizo bien. ¿Por qué? Porque si el tipo mete mal un número, le vamos a decir que lo vuelva a meter. Le vamos a decir, no, no, hasta que no meta bien los números, no se sigue. Pues vamos a ponerle acierto o lógico. Entonces yo pongo esta. ¿Qué vamos a hacer primero? Introduzca el número hasta el cual desea contar y el número de columnas. Bueno, este lo vamos a poner aparte. De rango, escribir. Introduzca el número de columnas. Per columna. ¿Cuál fue la primera condición de la que hablamos? ¿Cuáles son las tres condiciones del problema? Bueno, ahí ya hay dos. No puede meter números negativos ni para el rango, esa es una, ni para las columnas, ni tampoco el cero, pues. ¿Cierto? Y la última, mientras
él no meta los números que son, pues nosotros le vamos a estar pidiendo que vuelva y lo meta, vuelva y lo meta, vuelva y lo meta. ¿Sí? Vuelva, introduzca, vuelva, introduzca, vuelva, introduzca. Entonces, como dijimos, mientras vamos a usar un while. ¿Qué pasa? Tenemos que inicializar la variable lógica, porque ella no tiene un valor mientras yo no se lo asigne todavía. Yo debo garantizar que él entre por primera vez aquí al ciclo. ¿Se acuerdan de eso que les dije? Que siempre debía garantizar las condiciones para que en la primera ejecución del ciclo siempre sucediera. Vamos a decir, acierto es falso. Va a empezar falso. Vamos a asumir de entrada que el tipo no ha metido nada, pues se equivocó. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la condición? Entonces, mientras el acierto sea falso, ¿cierto? Vamos a, ¿se recuerdan de las operaciones lógicas que hablamos? ¿Cuáles eran? Eran tres. Ah, no, las operaciones lógicas, que les dije que también se llamaban compuertas lógicas. Y armamos unas tablitas que se llamaban tablas de verdad, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esas tres? Eran tres. Ujú. La OR es una. Ajá, la NOT y la AND. Así es. Entonces, mira, aquí vamos a usar todo, hasta eso. Todo lo que han aprendido hasta ahora lo vamos a estar en este ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Mientras que él no le atine, o que el número sea, o que él meta las filas, las columnas negativas, o que él meta el rango negativo, ¿cierto? Cualquiera de los tres va a ser condición para que el programa no funcione. No tienen necesariamente que cumplir las tres, pues que no funcionen. Con que una de las tres no funcione, el programa le va a decir, no sirve. Entonces vamos a meter, ¿cuál meteríamos en ese caso? ¿Una AND, una OR o una NOT? Según lo que yo dije. Hay tres expresiones, ¿cierto? Tres cosas que vamos a evaluar. Que el acierto sea falso, que el número de filas sea menor o igual a el número de columnas sea menor o igual a cero y que el rango sea menor o igual a cero. Cualquiera de las tres condiciones que se cumpla va a hacer que el programa le pida otra vez entrar el número. Entonces, ¿qué tendríamos que poner ahí? Lo voy a escribir para que sea un poquito más claro. Entonces, tenemos tres condiciones. Esta es una, ¿cierto? Esta X la vamos a reemplazar por la AND, la OR o la NOT, dependiendo de lo que ustedes respondan. Entonces, mientras acierto sea igual a falso, algo, número de columnas sea menor o igual a cero, algo, rango sea menor o igual a cero. Mientras alguna de estas tres se cumpla, él debe entrar aquí. Entonces, ¿qué pongo acá? AND, OR, NOT, ¿qué pongo? ¿Por qué AND o por qué OR? Repito, con que alguna de ellas se cumpla, la expresión es verdadera. Solo si una, al menos una de ellas se cumple. ¿Qué pongo entonces? And, or o not. ¿Por qué no or? Porque la or. Uh -huh.
Acuérdense que la tabla de verdad de la OR era solamente en caso de que las dos expresiones sea falsa, el resultado es falso. De resto, si al menos una cumple, la expresión es verdadera. Y eso es lo que vamos a hacer. El programa no va a funcionar, sea que el meta, sea que no le atine a los números, o sea que ponga los números negativos o cero. Y acuérdense de las tres condiciones. Toda la matriz debe estar llena. Si él me da una combinación de números que no es exacta, no funciona. Si él me da un número de columna negativo, no funciona. Y si él me da un número de rango negativo o cero, no funciona. Entonces, con cualquiera de las tres que suceda, el programa no funciona. Entonces, es una OR, ¿cierto? Entonces, mientras esto no funcione, ¿qué vamos a hacer? Entonces, le vamos a decir eh, número de filas o para el rango o el número de columnas, los valores introducidos para el número para el rango o el número de columnas no es permitido. Vamos a decir, es decir, listo, a ver. Aquí faltó algo antes de entrar acá. Si ven que aquí acierto está falso, el de entrada siempre va a entrar acá la primera vez, pero él puede que haya metido bien todo, ¿cierto? Y aún así, porque acierto es falso, él va a entrar y le va a decir que los valores no son correctos, porque yo inicialicé acierto en falso. Entonces, ¿yo qué debo preguntar primero? Si es posible que con el número que él me dijo, esta combinación de rango y columnas, tengo que evaluar primero si es posible que yo pueda llenar toda la matriz o no, ¿cierto? Eso debería hacerlo primero antes de entrar acá, para yo saber si ya lo pongo como verdadero y ya solamente va a entrar si introdujo números negativos. Pero miren que como está con la O, si él introduce bien el número de columnas, pero no, y luego introduce bien el rango, pero yo no lo cambié este acierto, él de todas maneras va a entrar a decir que eso estuvo mal, pero estuvo bien, ¿cierto que sí? Entonces, yo basado en el rango y en el número de columnas, ¿cómo puedo saber si puedo llenar todos los espacios de la matriz o no? ¿A quién se le ocurre algo? No es nada que no hayamos visto. ¿A quién de pronto se le ocurre algo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿cierto? Que así es mucho más fácil. El tipo cogió y dijo, se va a contar de 1 al 25. Entonces, ¿el rango cuánto es? 25, ¿cierto? 25. Ese es el rango.
y va a ubicar en cada una de las filas 5 numeritos. Entonces le está diciendo que el número de columnas es 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas filas voy a tener? El número de filas es el rango dividido las columnas, ¿cierto? Entonces, mire que si él me dice cuente hasta 25 y en 5 columnas, vea que yo las puedo llenar todas. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esta división dio exacta, ¿cierto? ¿Qué pasa si él ya no dice, ya no quiero que las columnas sean 5, ya quiero que sean 6? Miren que con 6 no alcanzamos a llenarlas, llegamos hasta aquí. Aquí dio el 25, sobraron otras 4 casillas, no las llenamos completa. ¿Por qué? Porque 25 dividido 6 no da una división exacta. ¿Cierto que no? Entonces, aparentemente, sabiendo si la división es exacta o no, yo podría saber si puedo llenarla o no, ¿cierto? Con el 25 y 5 columnas funcionó. ¿Qué tal si valiera, si él me dice cuente hasta 24 y ubique 8 columnas? ¿Cuántas filas voy a llenar? Según la fórmula. ¿Cuántas filas voy a llenar? ¿No? Va a llenar 3. Y si ya le digo, no van a ser 8, sino que van a ser 9, ¿cuántas va a llenar? Esa es la idea, no las lleno. ¿Se acuerdan qué operador le dice a uno si una división es exacta o no? Ujú. El módulo, entonces vamos a mirar eso primero. Sí, el rango. ¿Módulo qué? ¿Rango módulo qué? No, falta el rango módulo qué. Él debe saber qué va a dividir con qué para saber qué va a ser el resultado. Rango módulo algo es diferente de cero, entonces va a ser algo. ¿Qué va aquí en esta X? Va el número de las columnas, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, si es igual a cero, se lo vamos a permitir, ¿cierto? Entonces, si es así, vamos a calcular el número de filas. ¿Cómo calculo el número de filas? ¿Cómo? Ajá. Rango dividido columnas. Y después le vamos a decir acierto, verdadero. Y aquí no. Aquí le vamos a decir, si no, pues va a hacer esto.
Pregunta. Esto está bueno. Hágase una prueba de escritorio ahí. Ahí ustedes decidan un número y miren si eso tiene lógica o no. Eso estará bueno. A mí me parece que no. Lo más fácil que haría, esto lo meto aquí de primero. ¿Por qué? Él va a venir, listo, acierto es falso, ¿cierto? Entonces, mientras acierto sea falso o el número de columna sea menor o igual a cero, el rango sea menor o igual a cero, él va a entrar. Entonces, aquí vamos a preguntar, el, el, el rango módulo el número de columnas es igual a cero, o sea, puedo llenar la matriz. Sí, entonces voy a calcular el número de filas y le voy a decir que el rango es válido. Es aquí más fácil le ponemos para que sea más diciente. Rango válido. Le cambiamos el nombre mejor así. ¿Cierto? Entonces, sí, ya esta no va a cumplir. Y si él metió bien estos dos, él se va a salir porque ya cumplió todos los requisitos, ¿cierto? ¿Cierto? Pues, si no dicen, ajá, es como que se perdieron. Bueno, listo. Pero, ¿qué pasa si no? Si esto es distinto de cero, pues ya sé que esta condición es falsa. Entonces sé que él tiene que meter otros valores, ¿cierto? Si no, pues vamos a decir, no, pues, estima que los valores que metió no están bien y que introduzca un nuevo valor para el rango. Entonces vamos a hacer, ¿no? Ya escribieron todos ahí. A ver, para que hagamos una prueba de escritorio, a ver si hasta ahí vamos funcionando. Les pregunto, ¿se han dado cuenta de algo? Partimos el problema en dos. El problema era dibujar una matriz con números, pero en este momento estamos trabajando solo en una parte, evaluando si la entrada fue buena o no, si fue correcta o no. Y la otra parte va a ser imprimir los números. Entonces dividimos el problema en dos problemas más pequeños. Eso es una buena estrategia. Digamos que aquí problema uno, verificando la validez de las entradas. Y por aquí después ponemos problema 2, dibujando la matriz, para que se vea bien ordenado.
Siempre que se pueda, intenten pensar un problema grande como varios problemas chiquitos que están juntos. Entonces, la solución de cada uno de esos problemas chiquitos le va a dar la solución grande. ¿Llevamos todos acá? Bueno, háganlo. Pues ahora también, cuando terminen, me dicen, me avisan. ¿Listo? Entonces, hay algo que se maneja en programación que es como las versiones. No sé si han visto que, por ejemplo, en cualquier aplicación de Android, ustedes bajan, la bajan normal, un jueguito, por ejemplo, para el celular, lo bajaron. Y a los 2 meses les sale una actualización, les dice, o el mismo Android, está Android versión 5, Android versión 6, Android versión 7. ¿Lo han notado? Pues resulta que cada versión es una mejorita que le hacen al programa. Aquí vamos a hacerlo así. Esta, digamos que hacen nuestra versión 0.1, nuestra versión 0 mejor. Entonces vamos a probar la versión 0. Si funciona, vamos a ver cómo la podemos mejorar para sacar la versión 2. Bueno, esta es la versión 1 para hacerlo lógico. Uno no salta del 0 al 2. Esta es la versión 1. Si nos gusta, vamos a ver qué le podemos mejorar y sacamos la versión 2. Y así. Pero vamos a tener, digamos, una primera versión funcional. Algo que no es lo mejor, pero funciona. Y después la vamos a ir puliendo. Vamos a ir trabajando sobre ella. Una cosa para pulir, por ejemplo, aquí le estamos diciendo o se equivocó en el rango o se equivocó en el número de columnas. ¿En cuál? Yo no sé. No sé, no me importa, meta todo otra vez. ¿Quién lo manda a hacer tan terco? Una siguiente versión puede ser identificar precisamente dónde se equivocó y decirle que meta solamente ese valor en el que se equivocó, no que tenga que repetirlo todo. Por ejemplo, podría ser una mejora. Entonces vamos a terminar la versión sencilla primero. ¿Es? Entonces vamos a ver si esta vaina funciona. Entonces uno cómo hace para ver si esta vaina funciona. ¿Se acuerdan la prueba de escritorio? Entonces vamos a hacernos una prueba de escritorio rápida. Vengo, definí, metí el rango. Vamos a hacer el caso de acá. 25 y 5 columnas. ¿Listo? Rango 25, número de columnas 5. Entonces leo acá 25, leo acá 5
Aquí no es acierto, le cambiamos el nombre a rango válido. Eso, rango válido es falso. Mientras acierto sea falso, ¿esto es verdadero o es falso? Acierto es falso, ¿cierto? O sea que la expresión acierto igual falso es verdadero. Suena confuso, ¿cierto? Esta es una expresión, ¿cierto? Yo estoy diciendo acierto es igual a falso. ¿Eso es verdad o no? Es verdad, ¿cierto? Porque yo aquí, aquí, esto no es acierto, esto es rango válido. Acierto ya no existe, le cambiamos el nombre para uno más diciente. Yo aquí le dije que rango válido va a ser falso de entrada. Entonces, si yo al computador le pregunto, ¿rango válido es falso? Pues sí, eso es verdad, ¿cierto? Entonces, esta es verdad. El número de columnas, eh, sí que le pongamos por aquí. Prueba eso no lo tienen que escribir ustedes, es ahí como para que nos vayamos guiando en la prueba de escritorio. Rango 25 y número de columnas 5. Rango válido igual falso, esto es verdad. O número de columnas es menor o igual a cero, es 5. Esto es falso, ¿cierto? Esto es mentira. O rango es menor o igual a cero, es 25, es mentira. Pero rango válido es falso, esto es verdad, entonces él va a entrar, ¿cierto? Entró. Rango, módulo, número de columnas es igual a cero. ¿Qué es lo que devuelve la operación módulo? Lo que quedó sobrando de la división. Si la división es exacta, ¿qué va a devolver rango, módulo, número de columnas? Cero. Nada. Pero si no es exacta, va a devolver algo. Entonces, si el rango, no, módulo, número de columnas es cero, significa que él metió un número de columnas que es válido. O sea que yo puedo llenar toda la matriz, no van a quedar espacios vacíos. Entonces, como eso sí es válido, yo le voy a decir, calcule aquí el número de filas con el rango y las columnas y ponga que el rango es válido, sí, eso es verdad, el rango es válido. Pero si esto no da cero, entonces le vamos a decir, no, ¿sabe qué? Meta todo otra vez. Vuelva y meta el rango, vuelva y meta el número de columnas. ¿Por qué? Porque es que el número de columnas que metió no garantiza que, cierto, no garantiza que yo llene toda la matriz completa. Entonces vamos a ver si esto funciona, lo vamos a probar hasta aquí, vamos a hacer como un punto de quiebre, en inglés se llama breakpoint, en español es punto de quiebre, pero eso no tiene sentido en español. Lo que es como un punto en el que voy a registrar qué está haciendo mi programa. ¿Sí entendieron el concepto? Como un punto, voy a mirar hasta aquí si el programa está funcionando o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si él lo metió bien, pues vamos a decirle aquí, imprimir, si funcioné. Y si no, pues él va a sacar esto de acá, ¿cierto? Y va a volver aquí a preguntar. Entonces, vamos a ver si hasta ahí nos funciona. Entonces, introduzca el número hasta el cual desea contar. Vamos a contar hasta 25. Introduzca el número de columnas. 5. División por cero. ¿Por qué?
Ideas. No era columnas, era num columnas. Un error en el nombre. Y esto pasa mucho, por eso les dije que hoy ustedes van a chapalear conmigo. ¿Cómo es el diario de vivir de alguien que empieza a programar? Y muchos errores así. Pongámoslo a funcionar otra vez ya que corregimos. 25, 5 columnas. Así funciona ahí. Vamos a ver qué pasa si le meto 25, por ejemplo, y 8 columnas. ¿Qué debería pasar? Esperamos que suceda. Ujú. Pero nosotros no necesitamos saber el valor del módulo, sí. Podríamos, claro, sí, podríamos, pero no, no es que lo necesitemos, pues. Se puede como para rastrear también a ver qué está haciendo, pero no es que lo necesitemos. Pues vamos a ver qué saca. Los valores introducidos para el rango o el número de columnas no es permitido. Introduzco un valor otra vez. Ah, bueno. Entonces, 25 menos 2. Debería pasar en este caso. Mm, 0 y 0. Uh, en 0, 0 no, no funcionó. ¿Por qué? Porque hagamos el rastreo. 0 aquí, 0 aquí. Entonces, ¿es menor o igual a 0? No. Ah, bueno, si es menor o igual a 0, sí. ¿Es menor o igual a 0? Sí. ¿Rango válido es falso? Sí. Él va a venir a cada entrada y va a calcular aquí el módulo, pero él no puede hacer la división por 0. Ah, bueno, encontramos un error. Vamos a corregirlo. ¿Qué tal si lo hacemos de esa forma? Vamos a correr esto por acá. Vamos a poner aquí un sí fuera para preguntar si son menores o iguales a 0. El número de columnas es menor o igual a 0. Y los sales de los dos de una vez. Entonces, si ambas son iguales a 0, entonces de una vez le vamos a decir, no, no puede introducir valores menores o iguales a 0 para las columnas y el rango. ¿Cierto? Van ahí todas. Bueno, para que vayan escribiendo, porque van a seguir el paso a paso de la chapaleada que estoy pegando yo, para que chapaleen ustedes también, para que sepan cómo es hacer un programa. Hay que borrar, hay que volver a poner, volver a borrar, volver a poner, por eso muy seguramente este no lo acabamos hoy. Entonces nos extenderíamos hasta el martes. La idea es que este ejercicio, que es entre comillas pesado, entre comillas, porque contiene todo, quede claro y lo terminemos bien, sin afán. Entonces hoy nos podemos quedar hasta las 8, a las 8 lo paramos y volvemos y retomamos el martes. La idea no es entender esto así a la maldita sea, así por salir del paso, no. Ah,
Ah, eso sí les gusta salir temprano. No les dice salimos a las 8 y perro, y sí. Pues que eso es lo más bueno. Yo fui estudiante y yo sé que cuando uno le dice no y acabamos temprano, es ese respirito ahí. No, pero la idea no es por fomentar la vagancia, es porque sí se entiende, porque estamos aplicando absolutamente todo. Eso estamos aplicando todos los conceptos que vimos desde la primera clase hasta la pasada. ¿Vamos todos acá? Sí. Bueno, ya vamos a ir revisando mientras ustedes pueden ir leyendo, ¿cierto? Pero ya cuando terminemos acá vamos a revisar. Eso es una buena práctica, siempre que todos los sí estén cerrados, ¿cierto? O sea, que tenga su sí no y su fin sí. Y que sí corresponden. Estas lineecitas nos ayudan con eso. Entonces, listo, le vamos a decir, no, si el número de columnas es menor o igual a cero y el rango es menor, no, aquí no es un i. Con cualquiera de los dos se daña el programa, entonces es un no. Que yo no puedo recibir ni el número de columnas ni el rango. Con que alguno de los dos sea cero, el programa no puede funcionar. Entonces, no. Que escriba, no puede introducir valores menores o iguales a cero. Y le vamos a decir, intente de nuevo ingresando valores mayores que cero. Mayores que cero para el rango. Todavía no estamos identificando cuál de los dos con precisión es el que es menor que cero. Eso lo vamos a dejar para la versión 2.0. Por ahora, con que él reciba bien todas las entradas, basta. Entonces, para el rango, leer rango. Ir, intente de nuevo ingresando valores mayores que cero para el número de columnas. Ver número de columnas. Vamos ahí. Hágalo. Escriban ahí normal. Ahora sí vamos ahí. Entonces me dicen, ya acabamos, porque yo adivino no soy todavía. 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 Listo. Entonces leímos el rango, leímos el número de columnas y le vamos a decir, pues, eh, ¿qué le decimos ahí? No, ya leímos y sale, ¿cierto? Leímos y sale. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de acá?
Esto, si saben seleccionarlo así todo, seleccionan todo así, control C para copiar. Y vamos a borrar esto. ¿Por qué? Ah, pues porque aquí en este sí, si el número de columnas o el rango no son menores o iguales a cero, o sea, el si no, vamos a hacer eso que estaba ahí. Ahí sí, vamos a revisar el rango, a ver si sí cumple con, con la condición de que vaya a llenar toda la matriz, ¿cierto? Entonces le damos un repasito a ver cómo está. Ya quedaron todos así. Entonces le vamos a dar un repasito otra vez. Otra prueba de escritorio. Vamos a ver. Supongamos, rango válido es falso, sí, porque yo se lo dije, es falso. Supongamos que yo meto el cero y meto el cero. Entonces, ¿el número de columnas es menor o igual a cero? Sí. ¿El rango es menor o igual a cero? Sí. Entró. Ahora vamos a preguntar, ¿el número de columnas o el rango son menores o iguales a cero? Sí. Entonces él va a venir y va a decir, pues no, no puede. Vuelva y meta el rango, vuelva y meta el número de columnas. Esta parte la va a ejecutar. Él si no lo va a hacer. Él va a hacer este si no. Este pedacito lo va a ejecutar. Sabiendo que él entró acá. Esto ya es básico de cómo funciona la sentencia sí, entonces. Y ya ustedes tienen doctorado en sí, entonces. Este pedazo sí lo hace o no lo hace. Miren el sí entonces grande. Este de acá, el de afuera. El número y el rango son cero, entonces él va a entrar acá y va a decir, no, no puede meter los cero, tiene que volverlos a meter, los dos. Y ya después le decimos a ver cuál es el que tiene que meter. Los dos son cero, bailas. Este si no, él lo va a hacer, él lo va a ejecutar. ¿Qué es si no? ¿Qué significa si no? Pues, si el sí no se cumple, pues entonces sí lo hace, pero si el sí se cumple, no lo hace. Entonces él ejecuta este pedazo, no lo ejecuta, no lo hace, porque el sí se cumplió. El si no es dado caso que el sí no haya funcionado, ¿cierto? Entonces, entro acá, listo, cero, entonces no, no puede. Viene acá, fin sí, fin mientras, vuelve otra vez para arriba, vuelve y pregunta, ¿cambiamos el rango válido? No lo hemos cambiado, ¿cierto que no? En ningún lado. En esa primera no hemos cambiado. El tipo metió otros números, supongamos que metió el 25 y el 5. Entonces, rango válido es falso. ¿Rango válido es falso, sí o no? Vamos a empezar. No se pierden muy fácil. Es que mire lo que vamos. Vea lo que va. ¿Qué entendiste ahí? Ni una monda. Entonces tiene que estar muy atento a cómo es que estamos haciendo porque se puede perder muy fácil. Entonces, atención, por favor. Vamos a decir que el tipo metió y de columnas también las metió cero.
que ya vimos que es el peor de los casos, porque el módulo en ese caso, pues se daña, ¿cierto? Nosotros mismos lo dañamos. Entonces, el rango válido, desde arriba venimos, definimos, le dijimos introduzca, metí un cero, introduzca, metí un cero. Válido va a ser falso de una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? Hola, hola. ¿Sí escuchan? Ahora sí. Juan compra computadores. No me mentiras. Pues, pilla pues. Vamos a seguir el programa pasito a pasito, pero tienen que estar pilas, no se pueden distraer porque se pierden. ¿Listo? Entonces, definimos el rango, el número de filas y el número de columnas como entero. ¿Por qué? Porque no le vamos a dejar que meta .5 columnas ni nada parecido, ¿cierto? Bien. Definimos el rango válido como lógico. ¿Por qué? Porque es el que va a ser la banderita de si el tipo sí metió un rango tal que yo pueda llenar todos los espaciecitos o si no lo hizo. Le decimos meta el rango, lo leemos. Supongamos, para esta prueba de escritorio vamos a suponer que metió un cero para el número de rango, listo. Después le decimos introduzca las columnas y el tipo muy terco volvió y metió un cero. De una vez voy a decir rango válido es falso. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni la menor idea de si el tipo metió bien los números o no. No sé si la matriz sí se va a poder llenar o no. Lo tengo que evaluar en el ciclo. Porque dado el caso de que no se pueda llenar la matriz, él debe preguntar otra vez por los números. Entonces yo debo garantizar que él entre primero, que la primera vez él siempre entre. Y ya dentro evalúa por primera vez si metió bien los números o no. Pero yo debo garantizar que él siempre entre. Así que le ponemos un comentario por acá. Pone falso para garantizar la primera evaluación de las entradas. Entonces, nosotros dividimos nuestro problema en dos. El primero va a ser verificar si el tipo mete los datos de entrada como deben ser. Ese es el problema uno. Y el problema dos es, dado que se cumplan las condiciones del problema uno, pues llenamos la matriz con los numeritos. No hay pierde, ¿cierto? Entonces, siempre que se pueda, dividimos los problemas en problemas más chiquitos. Entonces, listo. Vamos a hacer la prueba de escritorio. El tipo metió un cero para el rango y un cero para las columnas. Pregunto, ¿rango válido es falso? ¿Sí o no? Sí, porque yo aquí se lo dije. De entrada yo le dije es falso. ¿Por qué? Porque voy a garantizar que él entre la primera vez aquí y evalúe las entradas. Dado que estén bien, se sale. Dado que no, vuelve y pregunta. ¿Cierto? ¿El número de columnas es menor o igual a cero? ¿Sí o no? Yo lo cerré. ¿Sí o no? Miren la prueba de escritorio. Estamos asumiendo que el número de columnas es cero. Entonces, ¿el número de columnas es menor o igual a cero? ¿Sí o no? ¿El rango es menor o igual a cero? Estamos mirando el caso ahorita. Dijimos, ya acabamos esta parte y la probamos con cero y cero y nos dimos cuenta que no funcionó.
Entonces ya sabemos que ese es un caso crítico, ¿cierto? Que hace que el programa no funcione. Ese es el caso que estamos evaluando. Rango 0, número de columnas 0. Entonces, rango válido es falso, sí. Número de columnas es menor o igual a 0, sí. ¿Y el rango es menor o igual a 0? Sí. Entonces voy a venir aquí a preguntar, ¿el número de columnas es menor o igual a 0 o el rango es menor o igual a 0? Sí, él va a entrar aquí. No puede meter valores 0 para las columnas y el rango. Intente nuevamente ingresando un número mayor que 0 para el rango. Lo leo. Vamos a suponer que metió 25. Entonces aquí vamos a cambiar. 25. Intente de nuevo ingresando valores mayores que 0 para el número de columnas. Vamos a suponer que metió 5. Viene acá, él ya no ejecuta esto porque se cumplió el sí, se acaba ese sí, bien, para arriba. Rango válido es falso, ¿sí o no? Sí, cierto. En algún momento aquí yo cambié el valor de rango válido. Aquí lo modifiqué. No, aquí yo no lo moví. Entonces él sigue conservando el mismo valor. ¿Que cuál era? Falso. El número de columnas es menor o igual a 0. No, porque ya es 5. El rango es menor o igual a 0. No, ya es 25. Vengo y pregunto acá. ¿El número de columnas es menor o el rango igual a 0? No. Entonces no va a ejecutar esto. Va a ejecutar el sí, no. Vengo y pregunto. El rango módulo número de columnas es 0. En otras palabras, 25 módulo 5 es 0. Sí. 25 dividido 5, 5 exactos. Ah, bueno, entonces el número de filas va a ser el rango dividido el número de columnas, o sea, 25 dividido 5. ¿Cuántas filas hay? 5. Y voy a decir que si metió un número válido, si puedo llenar la matriz. Verdadero. Y va a imprimir si funciona. ¿Cierto? Si esto no da verdadero, muy fácil. No, sabe que usted no puedo llenar la matriz. Vuelva y meta los valores a ver si así sí. Entonces, si él no lo hace, si él no entra acá, entonces entra acá y se vuelve y mete los per si así. Vuelve otra vez para arriba y vuelve a verificar son menores o iguales que 0. Entonces, aparentemente funciona. ¿Cómo va el asunto? Va más o menos así. Va en esto más o menos. Entonces vamos a meterle a números a ver. Y eso es solamente la primera parte. Sí. Entonces vamos a meterle números a ver si funciona. Hoy solamente llegamos hasta verificar las entradas parte 1, versión 1. Entonces, listo. ¿Qué número le metemos para ver si esta joda funciona? Entre más rápido digan los números, más rápido vamos para casa. Entonces, va a contar hasta 15. ¿Y cuántas columnas ponemos? 3 columnas. ¿Qué esperamos que el programa saque? Porque el número de columnas no es 0, ni el rango es 0. No, no, no. Acuérdense que le estamos diciendo, va a contar del 1 al 15. ¿Cómo? En grupitos de A3. O sea que le estamos diciendo 1, 2, 3, pasa 4, 5, 6, pasa y así, hasta 5 filas va a ser, ¿cierto? 15. Eso es lo que le dijimos.
Entonces, ¿qué esperamos que funcione? El número de columnas no es cero ni menor, ni el rango es cero ni menor. Esperamos que el diga sí funcione porque la división es exacta y que nos calcule el número de filas. Entonces, también pongámosle aquí imprimir el número de filas es con filas. Esperamos pues que nos diga que sí funcionó y cuántas filas sacó. Ah, sí funcioné. El número de filas es 5. Ya con eso decimos que sí funcionó. ¿Sí? Y usted ya intentó con el cero. Ah, bueno. Números. ¿Quién quiere dañar el programa? Si es que puede. Cero. Entonces va a contar hasta el cero. ¿Y cuántas columnas le vamos a poner para que cuente hasta el cero? Cero. Ah, no puede introducir valores menores o iguales a cero para las columnas y el rango. Intente nuevamente para valores mayores que cero el rango. Número 8. Para las columnas. Cero. ¿Qué esperamos que haga? Que vuelva y nos diga, no puede porque las columnas es cero. No puede introducir valores menores iguales a cero para las columnas y el rango. Intente nuevamente. Ahora yo pongo el número. ¿Qué pasa con números negativos? No puede. Vuelva, meta los mayores que cero. Números. Otros dos intentos con números críticos que se les ocurran y ya con eso sería suficiente para determinar que sí funciona. No, 10. ¿Cuántas columnas? Una. ¿Debería funcionar o no? ¿Por qué no? Sí. ¿Qué va a hacer? Va a ser uno y abajo va a poner el 2 y abajo el 3 y abajo el 4 y así sucesivamente. Ah, sí funcioné. El número de filas es 10. Última combinación de números. ¿Cuál se les ocurre la última? Ya alguien dijo 18 ahora. Piensen en un número que ustedes digan, yo creo que metiendo ese número no va a funcionar. Ya intentamos con cero, ambos cero. Ya intentamos con negativos. Ya vimos que sí funciona si le meto un número que sí pueda llenar la matriz. ¿Qué pasa? Ya metimos números de forma que no los pueda llenar. Por ejemplo, 18 y 19. No es permitido. Vuelva y póngalo. 15 y 5. Así funcioné. El número de filas es 3. ¿Funciona o no funciona? Funciona, esa vaina está buena. Entonces, ¿qué aprendieron hoy? Moralejas. ¿Qué prácticas vieron ustedes? ¿Qué cosas aprendieron hoy? Ustedes ya sabían que era un sí, ya sabían que era un mientras, ya sabían todo eso. Pero estábamos mirando más que eso, como la parte sí, como la funcional. ¿Qué aprendieron entonces hoy? Sí, sí, por ejemplo. Esa es una buena lección y ojalá siempre lo hagan. Otra, no fue lo único. Yo les pongo un ejemplo, yo les colaboro pues las pruebas de escritorio. Mira que cómo nos dimos cuenta que el programa no funcionaba, porque lo pusimos a funcionar y metimos valores que lo dañaban. Hay un error con estos valores, ¿cómo lo arreglamos? Siguiendo el flujo también, hasta sin necesidad
de ponerlo a funcionar, nos dimos cuenta que había cosas que al principio no tenían lógica. Una última cosa, ¿quién más aprendió algo? Nada más. El no lo hemos no lo hemos usado todavía, pues. Pero sí, la OR, la AND, cierto, las repasamos. ¿Se acuerdan de la otra que les dije? Las versiones. Entonces, van a guardar esto que llevamos, matriz de números versión uno. Así lo van a guardar, como está aquí. Matriz-d-números-b1. Esta es la versión uno. Importante trabajar así. ¿Por qué? La próxima clase vamos a continuar trabajando sobre una copia de este archivo. No vamos a trabajar sobre este, sino sobre una copia que se va a llamar versión 2. Si yo me tiro la versión 2 y no funciona y no encuentro la forma de volver a hacer que funcione, va a estar la uno, que sí funcionaba. Es como volver a ese punto en el que las cosas sí funcionaban, dado el caso de que lo dañe. Y la última, ¿se acuerdan? Este sí funcionó, ¿para qué era? El punto de quiebre. Mirar con banderitas, las banderitas normalmente son esos mensajitos en la que saque, para yo saber si está entrando a los condicionales, si está entrando a los ciclos, para saber dónde se está quedando el programa. Resumen, versiones. Acuérdense, las versiones, trabajar con copias de los archivos que funcionen. Puntos de quiebre, poner mensajitos en partes clave que les indiquen a ustedes si estoy funcionando o no estoy funcionando. Dividir un problema grande en problemas pequeños. Identifiquen siempre esos problemas chiquitos, porque es mucho, imagínense usted tener que resolver este gallo que nos echamos hora y media y encima tener que pensar cómo va a llenar la matriz al mismo tiempo. Pues le da una embolia más fácil que resolver el problema, ¿cierto? Pero si usted se preocupa primero por esto, lo otro ya después miramos. Primero esto, por partes. Atacar el problema por partes. Listo, lo grabaron. Quedó guardado así. Cierren el PSInt y vuélvanlo a abrir. Si les abrió, listo, goleamos y nos vemos el martes.